En los videos anteriores hemos comentado que la fuerza electrostática es una fuerza conservativa que nos permite introducir el concepto de energía potencial electrostática. Sin embargo, también hemos comentado que la fuerza eléctrica no es algo entre comillas tan fundamental porque necesita de al menos dos cargas para poder manifestarse. La cantidad que se hace más relevante en ese sentido es el campo eléctrico, el que es generado por una o más cargas y que tiene propiedades matemáticas similares a la de la fuerza eléctrica. Pero, sabiendo que mucha de la tecnología que usamos hoy usa electricidad, ¿alguna vez has escuchado o leído del campo eléctrico en alguno de estos aparatos? Si tu respuesta es no, te invito a que veas este video en donde hablaremos de por qué, antes de hablar de esa cantidad, hablamos del potencial eléctrico o voltaje, una cantidad que nos permite entender de forma mucho más sencilla el comportamiento del campo eléctrico. Mi nombre es Fabricio y esto es FabroFis. Hola amigos, de lo que hemos comentado hasta ahora, muy posiblemente han visto que la fuerza eléctrica que siente una carga puntual es proporcional al campo eléctrico que siente y por lo mismo responde a las mismas propiedades matemáticas. Dentro de esas propiedades está la propiedad de ser conservativo. O sea, si calculamos, entre comillas, el trabajo entre dos puntos que genera el campo eléctrico, este no dependerá de la trayectoria, sino que únicamente dependerá de la variación de una cantidad evaluada en esos puntos. Esa cantidad para nuestro caso es llamada potencial eléctrico. Se define así el potencial eléctrico que genera una carga puntual Q en un punto que está a una distancia R de ella mediante la siguiente expresión que es la constante eléctrica por la carga entre la distancia que hay entre la carga y el punto. Debemos comentar que esta definición no es única y que está sujeta a la elección a que el potencial eléctrico en el infinito es nulo. Por ahora nos quedaremos con esta definición para ver las propiedades más importantes y por qué nos importa entender qué es el potencial eléctrico, aunque en los videos siguientes hablaremos con más detalle de esto que acabamos de comentar. Como verán, esta cantidad matemáticamente es bastante más simple que el campo eléctrico debido a que solo es lo que llamamos una cantidad escalar, o sea, es solo un número. De modo que para calcular el potencial que genera una carga en un punto, basta con identificar los datos y evaluar. Para ver esto, veamos el problema que dice cuál es el potencial que genera una carga de 10 microcoulomb en los puntos mostrados en la figura. Entonces vamos a comenzar calculando el potencial eléctrico en estos puntos y para eso tenemos que ver que la carga que lo va a generar es una carga de 10 microcoulomb, que esto llevado al sistema internacional es 10 por 10 a la menos 6 coulomb. Entonces vamos a calcular el potencial eléctrico en los puntos P, Q, R y S usando la expresión que vimos recién que el potencial que genera una carga Q a una distancia R o en un punto que está a una distancia R de ella es el valor de la constante eléctrica, que sabemos que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado entre coulomb al cuadrado, por la carga entre la distancia que hay entre la carga y el punto. Y bueno, vamos a poner este dato de la constante que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado entre coulomb al cuadrado. Entonces comencemos evaluando esto y tendríamos que el potencial eléctrico que genera nuestra carga Q en el punto P va a ser el valor de la constante por el valor de la carga entre la distancia que hay entre la carga y el punto, que a esa distancia le voy a llamar R sub P, que como podemos ver es de 1 metro. Así que reemplazando tendríamos 9 por 10 a la 9. Ya sabemos que todo esto está en el sistema internacional. El valor de la carga es de 10 por 10 a la menos 6 entre la distancia que es de 1 metro. Así que si ponemos esto en la calculadora, nos va a dar 9 por 10 a la 9 por 10 por 10 a la menos 6. Y bueno, eso dividido 1. Y eso nos va a dar 90.000, que medido esto en el sistema internacional va a ser medido en volt. Así que el primer caso sería 90.000 volt. Siguiendo con la misma idea, para el punto Q, esto sería el potencial que genera la carga Q en el punto Q va a ser la constante eléctrica por el valor de la carga, que por supuesto no cambia porque es la misma, entre la distancia que hay entre la carga del punto, y esa le voy a llamar R sub Q, que reemplazando sería 9 por 10 a la 9 por el valor de la carga, que es 10 por 10 a la menos 6, dividido la distancia que ahora es 1,5 metros, que vendría a ser esta distancia que está por acá, y entonces al hacer esto nos quedaría 90.000 dividido 1,5, y eso es 60.000 voltios. Siguiendo con esta idea, vamos a evaluar el potencial eléctrico en el punto R, que como podemos ver, nuevamente está a 1 metro de distancia y entonces si evaluamos, nos debería dar
la constante por el valor de la carga entre la distancia que ahora le voy a llamar R sub R. Y repitiendo todo esto nos va a dar exactamente 90.000 volts, como en la primera situación. Tendríamos acá entonces 9 por 10 a la 9, por 10 a la menos 6 entre 1 metro, y eso es 90.000 volts. Y nos queda el último punto que estaría a 2 metros. Ese es el potencial eléctrico en el punto S. Y esto es constante eléctrica por el valor de la carga entre la distancia que le voy a llamar R sub S. Y repitiendo esto sería 9 por 10 a la 9 por 10 a la menos 6 entre la distancia que es 2. Y entonces esto nos va a dar 45.000 volts. Y como podemos ver, evaluar esto es bastante sencillo, así que calcular el potencial eléctrico que genera una carga en un punto, en realidad es simplemente tomar el valor de la distancia, el valor de la carga y evaluar. Como vimos en el problema anterior, hay dos puntos en que calculamos el potencial eléctrico y tienen el mismo valor, y en realidad esos dos puntos pertenecen a un conjunto de puntos que tienen exactamente el mismo valor del potencial eléctrico. Cuando vemos la situación en el plano, nos damos cuenta que una carga puntual genera el mismo potencial en una circunferencia de radio R centrada en ella misma, y esa circunferencia para esta situación es conocida como línea equipotencial. Si hiciéramos esto desde una vista en 3 dimensiones, las llamaríamos superficies equipotenciales. Y ahora, ¿de qué nos sirven esas líneas o superficies equipotenciales? Para la situación anterior, veamos el valor del potencial en 3 líneas distintas. Aquí podemos ver que el potencial eléctrico en estas líneas es distinto y que incluso va disminuyendo en la medida que nos alejamos de la carga. Si asociamos esto al campo eléctrico, sabemos que siempre va desde la carga hacia el punto, o sea, para este caso, desde las líneas que tienen mayor potencial eléctrico a otras que tienen menor potencial eléctrico. Incluso la dirección del campo eléctrico también está determinada por estas líneas. Esto es porque el campo eléctrico es siempre perpendicular a ellas. Incluso si repetimos esta situación para una carga negativa, nos daremos cuenta que respeta exactamente las mismas propiedades, que va desde mayor potencial eléctrico a menor potencial eléctrico y siempre perpendicular a las líneas equipotenciales. En realidad, el campo eléctrico y el potencial eléctrico mantienen estas propiedades para situaciones más generales, en donde a simple vista no es sencillo determinar la dirección del campo eléctrico en cada punto. Y entonces, ¿cómo calculamos el potencial eléctrico de una configuración de cargas? La respuesta a esto es sencilla. El potencial eléctrico en un punto del espacio es la suma del potencial de cada carga en el punto en cuestión. Y como aplicación a esto mismo, tenemos este problema que dice 4 cargas puntuales se disponen como muestra la figura, sabiendo que Q1 es de 5 nanocoulomb, Q2 es de menos 10 nanocoulomb, Q3 es de 3 nanocoulomb y Q4 es de menos 9 nanocoulomb. Determina el potencial eléctrico en el centro O de la circunferencia de radio 0,3 metros. Entonces, como comentamos anteriormente, el potencial eléctrico, en este caso en el punto O, será la suma del potencial individual de cada carga. O sea, el potencial en el punto O será el potencial de la carga 1 en ese punto, más el potencial de la carga 2 en ese mismo punto, el potencial de la carga 3 en el mismo punto y por último el potencial de la carga 4. Aquí hay que considerar todas las cargas y el potencial que generan en exactamente el mismo punto. Comencemos entonces con la carga 1 en ese punto O y sabemos que esto es la constante eléctrica por la distancia que hay, bueno, por la carga entre la distancia que hay entre la carga y el punto, que como podemos ver, esa distancia es R por estar al centro de una circunferencia. Y entonces, evaluando aquí nos quedaría 9 por 10 a la 9 por el valor de la carga, que en este caso Q1 es de 5 nanocoulomb, eso en el sistema internacional es 5 por 10 a la menos 9 coulomb, y dividido la distancia que acabamos de comentar es de 0,3 metros. Y entonces evaluando todo esto nos quedaría 9 por 10 a la 9 por 5 dividido 0,3 y eso nos da un valor de 150 voltios. Vamos a la segunda carga, nuevamente repetimos el procedimiento y el potencial de la carga 2 en el punto O va a ser el valor de la constante por la carga 2 entre la distancia que hay entre la carga 2 y el punto, que nuevamente es el radio de la circunferencia. Así que esto reemplazando va a ser 9 por 10 a la 9. El valor de la constante es de menos 10 nanocoulomb, eso es menos 10 por 10 a la menos 9 coulomb. Y la distancia R nuevamente es 0,3. Así que reemplazando nos daría 9 por 10 a la 9 por menos 10
por 10 a la menos 9 entre 0,3 y eso nos da un valor de menos 300 volts. Con la carga número 3, si hacemos lo mismo, nos quedaría la constante eléctrica por el valor de la carga 3 dividido la distancia que hay entre la carga y el punto. La carga 3 está por acá. Nuevamente vamos al centro de la circunferencia, así que la distancia que hay entre la carga y el punto es R. Así que al reemplazar esto sería 9 por 10 a la 9. El valor de la carga 3 es 3 nanocoulomb y eso es 3 por 10 a la menos 9 coulomb. Entre la distancia que ya habíamos dicho que es R, que es 0,3. Así que al reemplazar esto nos va a dar 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 9 entre 0,3 y eso nos va a dar 90 volts. Y por último nos queda el potencial de la carga 4. En ese punto iba a ser la constante eléctrica por el valor de la carga 4 entre la distancia que nuevamente es la misma. Así que esto sería 9 por 10 a la 9 por el valor de la carga que es de menos 9 nanocoulomb, eso es menos 9 por 10 a la menos 9 coulomb, dividido 0,3. Así que al reemplazar, esto nos quedaría 9 por 10 a la 9 por menos 9 por 10 a la menos 9 dividido 0,3. Y eso nos da menos 270 volts. Finalmente, ¿cómo es el potencial eléctrico total en este punto O? Como habíamos dicho, va a ser la suma del potencial calculado por separado. Y por lo tanto vamos a tener que el potencial en O va a ser el potencial de la carga 1, que es 150 volts, más el potencial de la carga 2, que nos dio menos 300 volts, más el potencial de la carga 3, que nos dio 90 volts, y más el potencial de la carga 4, que sería menos 270 volts. Y por lo tanto, al poner esto en la calculadora, nos daría 150 menos 300 más 90 menos 270. Y eso es exactamente menos 330 volts. Volviendo a la información comentada anteriormente, ¿tiene algún sentido conocer el potencial eléctrico en un único punto? La verdad es que sin tener otra referencia, carece totalmente de sentido debido a que la existencia del campo eléctrico se manifiesta con diferencias de potencial, de modo que necesitamos conocer el potencial en al menos dos puntos. Entonces, en resumen, ¿cuáles son las propiedades a las que responde el potencial eléctrico? Primero, el potencial eléctrico en un punto puede obtenerse mediante la suma del potencial individual de cada una de las cargas en el mismo punto. Segundo, las líneas o superficies equipotenciales dan una idea del comportamiento del campo eléctrico en la región. Tercero, el campo eléctrico es siempre perpendicular a las líneas o superficies equipotenciales y su sentido es siempre de mayor potencial eléctrico a menor potencial eléctrico. Por último, la existencia de una diferencia de potencial no nula en una región asegura la existencia de un campo eléctrico. Y bueno amigos, el objetivo de este pequeño video es introducir la idea del potencial eléctrico y cómo calcularlo en el caso de configuraciones de carga que son simples. En los videos siguientes mostraremos la importancia de conocer el potencial eléctrico en cualquier punto del espacio y cómo a partir de esto podemos encontrar el campo eléctrico en la misma región. Otra de las cosas que estaremos revisando es la conexión entre las diferencias de potencial y el trabajo realizado por la fuerza eléctrica al mover la carga de un punto a otro. Y lo último que veremos en este mismo contexto es cómo calcular el potencial eléctrico para distribuciones continuas usando el principio de superposición. Y por último, les quiero dejar una pregunta que me gustaría pudieran responder en los comentarios, y la pregunta es: considere las cargas de 4 microcoulomb y menos 5 microcoulomb. Calcule el potencial eléctrico en los puntos mostrados en la figura. A partir de ese resultado, ¿cuál es el sentido del campo eléctrico generado entre los puntos A y B? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. Y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo.